Este es un motor de gasolina de 4 tiempos. Está compuesto de un bloque de cilindros, pistones, un cigüeñal, una culata de cilindros, un eje de levas y otras partes. Un motor es operado por una energía generada a través de la combustión, la explosión de una mezcla de combustible y aire que pasa a través de un purificador de aire. Esta energía explosiva empuja hacia abajo cada pistón, ocasionando que el cigüeñal rote. El movimiento rotatorio del cigüeñal es transmitido a través del embrague y el sistema de transmisión para hacer girar las ruedas. Tal como lo indica su nombre, el motor de gasolina de 4 tiempos opera en ciclos continuos de 4 tiempos, comenzando con la admisión de la mezcla de aire-combustible y finalizando con el escape del gas de combustión. Estos son los tiempos de admisión, compresión, combustión y escape. Para el tiempo de admisión se cierra la válvula de escape y se abre la válvula de admisión. Mientras baja el pistón, el espacio superior del cilindro aumenta, haciendo que la presión interna del cilindro sea negativa. La mezcla de combustible y aire es entonces aspirada a través de la válvula de admisión al cilindro. Cuando el pistón completa su tiempo descendente, la válvula de admisión se cierra. La mezcla de aire-combustible aspirada al cilindro es luego comprimida gradualmente a medida que el pistón se eleva. Cuando el pistón casi completa su tiempo ascendente, una corriente eléctrica aplicada a la bujía causa una chispa, explotando instantáneamente la mezcla de aire-combustible. Esta energía explosiva empuja hacia abajo el pistón, haciendo que el cigüeñal rote. Esta es la fuerza de impulsión del vehículo. Al final del tiempo descendente del pistón, la válvula de escape se abre. A medida que el pistón se eleva nuevamente, el gas de combustión es expelido del cilindro a través de la válvula de escape. De esta forma, el cigüeñal rota 2 veces mientras el pistón se mueve a través de los tiempos de admisión, compresión, combustión y escape. El motor continúa marchando repitiendo estos 4 tiempos de la operación del pistón, ocasionando la marcha del motor. ¿Cuáles son las partes que constituyen un motor de 4 tiempos? Veamos la construcción. Las partes del motor están divididas aproximadamente en 4 grupos según la función. Partes para la admisión y combustión de la mezcla de aire-combustible. La culata del cilindro y el mecanismo de válvulas pertenecen a este grupo. Las partes para la compresión de la mezcla de aire-combustible son los pistones, anillos de pistón, bloque de cilindros, válvulas, etc. Las partes para la transmisión de la energía del motor son las bielas, el cigüeñal, los cojinetes y los contrapesos. Las partes para la generación de chispas son las bujías, el distribuidor, etc. Estas partes del motor interactúan para que el vehículo marche uniformemente. Ahora estudiemos en detalle las partes principales de un motor. La culata de cilindros se encuentra en la sección superior del motor. Debido a que la culata de cilindros está localizada inmediatamente encima del bloque de cilindros, está siempre expuesta a la alta temperatura y al gas de combustión de alta presión. Por ello está hecha de fierro fundido o aleación de aluminio de alta fortaleza y conductividad térmica. La parte inferior de la culata de cilindros es hueca, formando una cámara de combustión junto con el cilindro y el pistón. El desempeño del motor depende enormemente de la forma de la cámara de combustión, así como las posiciones de instalación del mecanismo de las válvulas y las bujías.
motores de gasolina de 4 tiempos recientes utilizan 4 válvulas por cada cilindro, 2 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape. La válvula de admisión es más grande en diámetro que la válvula de escape para asegurar una admisión eficiente. Debido a que estas válvulas también están sujetas a alta temperatura y alta presión, están hechas de níquel resistente al calor o acero especial, tal como el acero cromado. Cada válvula está rodeada por partes relacionadas tales como un resorte de válvula y un asiento de válvula. El resorte de válvula es un resorte de espiral que cierra la válvula. Este fuerza la válvula a un contacto cercano con el asiento de la válvula, previniendo el escape del gas. Normalmente los motores utilizan un resorte por cada válvula, a pesar de que algunos motores utilizan 2 resortes por cada válvula. Cuando la válvula es cerrada, el asiento de la válvula está en cercano contacto con la cara de la válvula para asegurar el hermetismo del aire de la cámara de combustión. El asiento de la válvula es cónico con un ángulo de cara de contacto normalmente de 45 grados. El ancho de contacto es de 1.2 a 1.8 milímetros. El bloque de cilindros constituye la estructura de un motor. Junto con los pistones, el bloque de cilindros juega un rol importante para el mantenimiento de la presión de compresión y presión de apoyo de combustión. El interior de cada cilindro es terminado con un alisado de alta precisión para minimizar el deterioro de las partes y prevenir la fuga del gas. El diámetro del cilindro es un círculo completo. Sin embargo, la parte superior del cilindro y el lado de contacto del pistón tienden a sufrir un desgaste debido a la alta temperatura y alta presión. Luego, la abertura entre los anillos del pistón y el cilindro aumentan, dando como resultado una pérdida de compresión. El pistón sube y baja en el cilindro bajo presión generada por la explosión de la mezcla de aire-combustible. Esta es la construcción de un pistón. El pistón rota el cigüeñal a través del pasador del pistón y la biela. El pistón no es un círculo completo, pero es algo elíptico en sección cruzada. El diámetro en la dirección del pasador del pistón es ligeramente más pequeño para permitir la expansión térmica de la parte sobresaliente del pasador del pistón. La cabeza del pistón se vuelve más caliente y por ello se expande más que la parte inferior. Para compensar la diferencia en expansión térmica, el diámetro del pistón en la cabeza es más pequeño que en la parte inferior. Los anillos del pistón evitan la fuga de presión de compresión a través de la abertura entre el cilindro y el pistón. Normalmente cada pistón tiene 3 anillos. Los 2 superiores son anillos de compresión, los cuales mantienen el hermetismo de aire de la cámara de combustión y transfieren el calor del pistón a la pared del cilindro. El anillo inferior, el de aceite, remueve el aceite de la pared del cilindro dejando una película de aceite de espesor mínimo necesario para prevenir el ingreso del exceso de aceite a la cámara de combustión. Cada anillo de pistón tiene una abertura en los extremos para permitir la expansión del anillo. La abertura de los extremos es de 0.2 a 0.5 milímetros a temperaturas normales. La
biela une cada pistón al cigüeñal de manera que el movimiento vertical del pistón es convertido en un movimiento rotatorio. Debido a que la biela está sujeta a una fuerza de compresión continua, fuerza de tensión, etc., debe ser lo suficientemente rígida para soportar estas cargas. En conjunto, asegúrese de elegir un cojinete de biela adecuado para la biela. El cigüeñal convierte el movimiento lineal de cada pistón a un movimiento rotatorio por medio de la biela. El cigüeñal está compuesto de muñones de biela que transmiten la fuerza del pistón al eje, muñones de bancada que gobiernan la rotación del eje y los contrapesos de balance que aseguran una rotación bien balanceada del eje. El cigüeñal rota a alta velocidad bajo la carga pesada aplicada por los pistones. Por ello debe ser lo suficientemente fuerte, rígido y bien balanceado tanto estática como dinámicamente. Para cumplir con estos requerimientos, la superficie de cada muñón de bancada y muñón de biela está endurecida en una profundidad de 2 a 3 milímetros para una alta resistencia al desgaste y firmeza. Los cojinetes de bancada del cigüeñal reciben la carga de impacto de la explosión aplicada a las partes rotatorias del cigüeñal, tales como los muñones de biela y bancada, así como las cargas mismas de estas partes. Una película de aceite de un espesor apropiado se forma en cada superficie de los cojinetes o metales para prevenir que se atasquen las partes rotatorias y minimizar el daño de fricción. Los cojinetes también aseguran el contacto hermético del aire del cigüeñal con el bloque del cilindro y cojinete de bancada, mejorando así el desempeño de la radiación del calor. La abertura entre el cigüeñal y cada cojinete de bancada es llamada separación de aceite. La separación de aceite es normalmente de 0.02 a 0.06 milímetros. Una separación de aceite más grande causa un ruido anormal o una disminución en la presión hidráulica. Hemos estudiado las partes principales del motor. Un motor puede producir gran potencia cuando todas estas partes funcionan normalmente. Entre las muchas partes del motor, el mecanismo de válvulas es especialmente importante y complejo. Veamos de cerca el mecanismo de válvulas. El mecanismo de válvulas está diseñado para operar las válvulas de admisión y de escape, las cuales controlan la admisión de la mezcla de aire combustible al cilindro y el escape de gas de combustión hacia afuera del cilindro, y las válvulas de escape en una sincronización apropiada. Ahora estudiaremos el mecanismo de apertura y cerrado de las válvulas. En un motor 4AF, el movimiento rotatorio del cigüeñal es transmitido a través de la correa de distribución al eje de levas. Algunos motores utilizan una cadena de distribución o un engranaje de distribución en lugar de una correa de distribución. La polea de distribución del eje de levas tiene 2 veces más la cantidad de dientes que tiene la polea de distribución del cigüeñal, de manera que el eje de levas rota una vez mientras que el cigüeñal 2 veces. Al rotar el eje de levas, rotan las levas abriendo o cerrando las válvulas. El mecanismo de válvula puede estar dividido en varios tipos de acuerdo al número de ejes de levas y la posición del eje de levas relativa a las válvulas. El mecanismo de válvulas DOHC, doble eje de levas en la culata, tiene 2 ejes de levas, los cuales operan las válvulas directamente. Con una construcción complicada, este tipo de mecanismo de válvulas asegura una operación exacta de cada válvula, resultando en una eficiencia mejorada de admisión y escape, alto rendimiento del motor y buena economía de combustible. El mecanismo de válvulas OHC, eje de levas en la culata, utiliza un eje de levas para operar las válvulas y por ello requiere de balancines. El mecanismo de válvulas OHB, válvulas en la culata, tiene un eje de levas en la parte baja del bloque de cilindros, por lo tanto requiere varillas de empuje y balancines. A pesar de su construcción simple, casi ya no se usa este tipo de mecanismo de válvulas.
válvula de admisión solo tiene que permanecer abierta mientras el pistón se encuentre en el tiempo de admisión. Y la válvula de escape tiene que estar cerrada mientras que el pistón se encuentre en el tiempo de escape. Sin embargo, la sincronización de la válvula debe tener en cuenta el hecho de que las inercias de la admisión y escape aumentan a medida que la velocidad del motor aumenta. Específicamente, la válvula de admisión empieza a abrirse antes de que el pistón comience su tiempo de admisión y se cierra después de este tiempo. De manera similar, la válvula de escape empieza a abrirse antes de que el pistón empiece su tiempo de escape y se cierra después de este tiempo. Tal sincronización de operación de válvula asegura una admisión y escape eficientes. Un cuadro mostrando la sincronización de la operación de la válvula en términos de ángulo de cigüeñal es llamado un diagrama de sincronización de válvula. Tal como lo muestra este diagrama, cada válvula se abre o se cierra más rápido con respecto a la posición del pistón en cada tiempo, mejorando de esta manera las eficiencias de la admisión y escape, así como posibilitando que cada válvula se abra completamente en el momento óptimo. Existe un periodo de tiempo durante el cual las válvulas de admisión y escape se abren. Este periodo es llamado superposición de la válvula. Para posibilitar que cada válvula se abra y se cierre uniformemente, se debe dar una separación apropiada alrededor de la válvula. A esto se le llama separación de válvulas. Una separación de válvula excesiva causa un ruido anormal y una sincronización de operación de válvula inapropiada. Una separación insuficiente de la válvula causa un cerrado de válvula incompleto, dando como resultado una compresión insuficiente. La separación de la válvula debe ser ajustada a un valor apropiado. La separación de la válvula en un estado frío es diferente de aquella en un estado caliente, ya que la separación de la válvula se ve afectada por la temperatura. A continuación, estudiemos el sistema de lubricación del motor. Un motor es un conjunto de partes de metal, muchas de las cuales rotan a alta velocidad bajo condiciones de alta temperatura. Si estas partes no son lubricadas, generan calor debido a la fricción, causando desgaste o atascamiento. El sistema de lubricación es indispensable para la operación uniforme del motor. El sistema de lubricación está compuesto principalmente por un sumidero de aceite para almacenar aceite de motor, una bomba de aceite para alimentar con presión el aceite a varias partes del motor, un filtro de aceite para remover las impurezas del aceite, y un enfriador de aceite. El sistema de lubricación abastece de aceite de motor a cada parte del motor para dejar una película de aceite en la superficie de las partes, minimizando así la fricción y el desgaste. Por ello, las partes lubricadas rotan o se deslizan uniformemente, posibilitando el desempeño óptimo del motor. Los motores de 4 tiempos normalmente utilizan un sistema de lubricación de tipo de presión. En este tipo de sistema, el aceite almacenado en el sumidero de aceite es primero filtrado a través de un colador de aceite y luego enviado a la bomba de aceite. El aceite bombeado hacia arriba por la bomba de aceite es luego filtrado a través del filtro de aceite y enviado a través de la galería principal de aceite del bloque de cilindros a cada muñón de bancada o biela del señal. El aceite es impulsado hacia los pistones y cilindros para lubricarlos. Simultáneamente el aceite es abastecido al mecanismo de válvulas. Luego el aceite retorna al sumidero de aceite.
Ahora veamos cada parte principal del sistema de lubricación. Una bomba trocoide es usualmente utilizada para bombear aceite. El procedimiento de la alimentación de aceite a presión es tal como sigue. Los rotores de impulsión e impulsados rotan mientras están interasegurados. Debido a que el eje del rotor de impulsión es ligeramente excéntrico, se produce un espacio entre los dos rotores a medida que rotan. El aceite es abastecido a presión a través de este espacio. La bomba de aceite tiene una válvula de liberación la cual ajusta la máxima presión de aceite. Cuando la presión de aceite alcanza un valor específico entre los 3 y 6 kilos por centímetro cuadrado, la válvula de liberación se abre para ajustar la presión máxima de aceite. El filtro de aceite remueve las impurezas finas, tales como el polvo y carbón del aceite del motor. El filtro comprende la válvula de retención, el elemento filtrante y la válvula de liberación. El aceite proveniente de la bomba de aceite empuja la válvula de retención ingresando a la circunferencia exterior del elemento filtrante. A medida que el aceite pasa a través del elemento al centro del filtro, las impurezas son filtradas del aceite, el cual es luego enviado a cada parte del motor. Si el elemento del filtro se cierra, la presión del aceite en la circunferencia exterior del filtro se vuelve mayor que en el centro. Cuando la diferencia de presión se vuelve aproximadamente 1 kilo por centímetro cuadrado, la válvula de liberación se abre para crear una desviación, permitiendo que el aceite fluya directamente al motor sin pasar a través del elemento filtrante, previniendo de esta manera una lubricación insuficiente. El aceite del motor se deteriora más rápido a temperaturas mayores. La temperatura del aceite debería ser mantenida por debajo de aproximadamente 125 grados Celsius. Debido a que el aceite tiende a calentarse, el motor está equipado con un enfriador de aceite como este para bajar la temperatura del aceite. Aunque no haya una fuga de aceite, la cantidad de aceite disminuirá gradualmente a medida que se use el vehículo, debido, entre otras razones, a que el aceite es quemado en la cámara de combustión. El aceite también es consumido en otros 3 puntos. Entre el cilindro y el pistón. Entre los bujes de la guía de la válvula. Y el vástago de la válvula y en el sistema de control de emisión del cárter del cigüeñal. El sistema de enfriamiento también es esencial para el motor. Veámoslo. Para operar un motor eficientemente, el motor debe ser mantenido a una temperatura apropiada. Una temperatura excesivamente alta dará como resultado una expansión anormal y un atascamiento de las partes. Una temperatura demasiado baja, de otro lado, causará un consumo de combustible elevado y un desgaste acelerado de las partes. Para mantener una temperatura de motor apropiada no es suficiente prevenir simplemente que la temperatura del motor se eleve. También es necesario elevar rápidamente la temperatura a un valor apropiado cuando está baja. En general se adopta un sistema de enfriamiento de agua para los sistemas de enfriamiento de los motores de los vehículos. Un sistema de enfriamiento de agua es generalmente compuesto por una bomba de agua, la cual hace circular agua como un refrigerante a través de cada parte del motor y del sistema de calefacción. Un termostato, el cual controla la temperatura del refrigerante. Un radiador, el cual irradia el calor del refrigerante a la atmósfera. Y
y un ventilador de enfriamiento el cual mejora el desempeño de la irradiación del radiador. En este sistema de enfriamiento, el refrigerante que circula a través de un compartimiento de agua que absorbe el calor generado por el motor, disminuyendo de esta manera la temperatura del motor. Después de que el calor absorbido es irradiado a la atmósfera por el radiador, el refrigerante regresa al compartimiento de agua para circular y enfriar el motor. Existen dos circuitos de flujo de refrigerante intercambiados por el termostato. Cuando la temperatura de enfriamiento es baja, el termostato se cierra cortando el flujo de refrigerante que va al radiador para calentar el motor rápidamente. El refrigerante de la bomba de agua luego fluye a través del bloque del cilindro y la culata del cilindro, regresando a la bomba de agua a través de una derivación. Cuando la temperatura del refrigerante se eleva, el termostato se abre permitiendo que el refrigerante fluya al radiador, manteniendo de esta forma una temperatura de motor apropiada. Ahora veamos las partes principales del sistema de enfriamiento. Existen dos tipos de sistema de enfriamiento en términos de un circuito de derivación de refrigerante. El tipo de derivación en línea, en el cual la derivación está abierta en todo momento, y el tipo de derivación inferior. La mayoría de motores utilizan el tipo de derivación inferior. En el tipo de derivación inferior, el termostato es instalado en la parte de la entrada del refrigerante y tiene una válvula de derivación. Cuando el termostato se abre, la válvula cierra la derivación. Comparado con el tipo de derivación en línea, el tipo de derivación inferior tiene una mayor eficiencia de enfriamiento y menos fluctuación en la temperatura de refrigerante, y por ello alcanza una temperatura de motor más estable. El termostato funciona para controlar la temperatura del refrigerante. Tal como se describió anteriormente, el termostato se abre o se cierra dependiendo de la temperatura del refrigerante. Normalmente el termostato empieza a abrirse a una temperatura del refrigerante entre 80 grados y 84 grados Celsius y se abre completamente a 95 grados Celsius. Si el termostato se cierra cuando el refrigerante es inyectado al sistema de enfriamiento después del drenaje, quedará aire al lado del motor en el sistema de enfriamiento, dificultando la inyección del refrigerante. Para evitar esto, el termostato tiene una válvula de drenaje de aire en el reborde. El aire del lado del motor es drenado a través de la válvula para facilitar la inyección del refrigerante. La bomba de agua fuerza el refrigerante a través del sistema de enfriamiento. El movimiento rotatorio del cigüeñal es transmitido a través de la correa de distribución y la correa en B para impulsar el rotor de la bomba. La función del bombeo del rotor circula el refrigerante en el sistema de enfriamiento. La abertura entre el rotor y el cuerpo de la bomba de agua está mecánicamente sellada para prevenir la fuga del refrigerante. Si el refrigerante se filtra a través del sello mecánico, puede entrar en la sección de cojinetes. Para prevenir esto, la bomba de agua está provista de orificios de drenaje de agua. La fuga del refrigerante puede ser comprobada a través de estos orificios. Para posibilitar que el radiador irradie calor, se debe llevar grandes cantidades de aire al radiador para enfriarlo. Mientras el vehículo esté en marcha, el radiador es enfriado por una ventilación natural. Mientras el vehículo está detenido, no obstante, el ventilador de enfriamiento debe ser utilizado para forzar aire al radiador. Existen dos tipos de ventilador de enfriamiento: el tipo de acoplamiento de fluido controlado por la temperatura y el tipo impulsado por motor. El ventilador de acoplamiento de fluido controlado por la temperatura cambia su velocidad entre dos niveles de acuerdo a la temperatura de aire del radiador. Cuando la temperatura del aire es baja, la velocidad del ventilador se mantiene en un nivel bajo para apresurar el calentamiento del motor y reducir el ruido del ventilador. Cuando la temperatura del aire se eleva, la velocidad del ventilador cambia a un nivel alto para aumentar el desempeño del enfriamiento. El ventilador impulsado por motor es activado solo cuando la temperatura del refrigerante es alta. La mayoría de los vehículos FF utilizan este tipo de ventilador.
Debido a que la velocidad del ventilador no cambia con la velocidad del motor, este ventilador brinda un desempeño de enfriamiento alto cuando el vehículo es conducido a una baja velocidad. Hemos estudiado los fundamentos de un motor de gasolina de 4 tiempos. El motor está compuesto por muchas partes intrincadamente interrelacionadas. El motor no trabajará satisfactoriamente si cualquiera de estas partes falla. Usted debería entender totalmente la construcción de los motores de gasolina a través de este video, volumen 1 y volumen 2, en el procedimiento de reparación general, así como el manual de entrenamiento técnico de Toyota, de manera que usted puede brindar servicios técnicos apropiados para satisfacer a nuestros clientes.